El terrorismo en el Perú. El conflicto armado interno en el Perú, conocido comúnmente como el periodo de terrorismo, abarca desde la década de los 80 y 90 y se considera que es uno de los episodios más devastadores de la historia reciente del país, ya que durante este periodo el grupo maoísta Sendero Luminoso, liderado por Abimael Guzmán, y en menor medida el movimiento revolucionario Tupac Amaru, llevaron a cabo acciones violentas con el objetivo de transformar el orden social y político en el Perú. La respuesta del Estado incluyó operativos de contrainsurgencia y políticas de seguridad que a menudo resultaban en abusos y violaciones de los derechos humanos, generando un ciclo de violencia que afectó gravemente a la población civil, especialmente en las zonas andinas y amazónicas. Elegimos este tema porque es crucial para comprender los efectos a largo plazo de la violencia en la sociedad peruana y su relación con factores estructurales como la desigualdad, el racismo y la marginación social. Examinar el terrorismo en el Perú permite, además de reconocer a las víctimas y analizar las causas y consecuencias de este conflicto, exploramos las necesidades de una memoria histórica para prevenir la repetición de estos episodios de violencia. En las causas tenemos la exclusión y el racismo que todavía había hacia los indígenas y campesinos. Esto hizo que se desencadenara no solo el descontento de este sector de la población para agruparse y luego se formaría lo que es el MRTA y el Sendero Luminoso. A esto le sumamos lo que viene siendo que este sector de la población no estaba contento con la reforma agraria, que quedó en evidencia que no había funcionado y tenía varias carencias, ya que por parte del Estado nunca hubo una ayuda a los campesinos e indígenas para que pudieran tratar de mejor forma el suelo y poder sustentarse económicamente bien. Si bien es cierto que no todos los campesinos e indígenas se sumaron a estos movimientos terroristas, estas fueron las causas que motivó al MRTA y Sendero Luminoso. En consecuencias, tenemos que hubo víctimas de civiles, desplazamientos forzados de las personas, debido a que tenían que dejar sus hogares para poder refugiarse del conflicto que había en este momento, ya que temían por su vida y obviamente también hubo violaciones de derechos humanos por ambos lados. Y claro está que todo esto desencadenó en una desestabilidad política y económica del país durante estos tiempos de guerra. Una de las principales causas del surgimiento del terrorismo en el Perú durante el siglo XX fue la desigualdad social extrema, particularmente en las zonas rurales. Según el informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CBR), regiones como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac sufrieron un abandono casi total por parte del Estado. Estas áreas, habitadas mayoritariamente por comunidades quechua-hablantes, estaban aisladas tanto de los mercados como de los servicios básicos y con escasa representación política. Esto generó un entorno propicio para que grupos subversivos como Sendero Luminoso exploten el descontento social y promovieran una ideología violenta como solución a las injusticias estructurales. Otro factor clave fue la debilidad del sistema democrático en esos años. Las promesas de justicia social realizadas por los gobiernos no se tradujeron en mejoras reales, lo que contribuyó a una percepción generalizada de que el sistema político no representaba los intereses de las comunidades más vulnerables. Sendero Luminoso utilizó estas circunstancias para reclutar adeptos, promoviendo una narrativa antisistémica que llegó a las zonas más olvidadas del país. Además, las políticas económicas implementadas en las décadas de 1980 y 1990 intensificaron las dificultades de los sectores rurales. Por ejemplo, la reforma agraria, aunque con buenas intenciones, no logró mejorar las indicaciones de vida de muchos campesinos, generando descontento social y alimentando el resentimiento hacia el gobierno central. Esto creó un terreno fértil para que ideologías extremistas encontraran respaldo en poblaciones desesperadas y sin alternativas. Bueno, ahora vamos a las consecuencias. La mayor consecuencia que dejó el conflicto armado en el Perú fue la violación de los derechos humanos, que conllevó a la desaparición de personas y muertes de civiles que quedaron atrapados en medio del conflicto,
Esto debido a que ya las personas se desplazaron obligatoriamente de sus hogares buscando un refugio, pero de todas formas fueron alcanzadas por este conflicto y terminaron siendo víctimas, ya sea por el MRTA por parte del gobierno o por el Sendero Luminoso. La Comisión de la Verdad y Reconciliación estima que hubo 23.969 casos de personas fallecidas y desaparecidas en este periodo. Todo este tema terminaría trayendo a futuro casos de investigación al mismo gobierno de Alberto Fujimori, que obviamente esto genera desestabilidad política en el país, tanto como económica, y sobre todo manchando la reputación del país a nivel internacional. Hola, ¿qué tal? Nos encontramos con el señor Manuel Quispellanos. Él tiene 52 años. Señor Manuel, cuéntenos un poco de su vida. ¿Qué hacía usted? ¿A qué se dedicaba en la década de los años 1980? Bueno, yo trabajaba con mis padres eran comerciantes de productos de cacao, café, achete y ahí con mi papá viajaba a los campos a comprar. Ay, ¿y de dónde eras? ¿Dónde te encontraban? Yo ¿Dónde en la vivías? provincia de la Convención, Cusco. Cusco. Ujú. Exactamente en En, donde. en La su- convención es una sí, provincia, creo, ¿no? una provincia de Eh, Cusco. de Cusco. ¿Tú de qué parte de la convención eres? Yo era el servicio de la Convención. Ay, ay. ¿Y de qué manera te afectó la época del terrorismo? Bueno, en la época era había muchas matanzas. Mi papá yo viajaba y yo veía que no dejaban tranquila a la gente viajar, cobraban cupos, todo. Y, ah, han de haber sido épocas muy difíciles, ¿no? Sí, Existían los coches bomba. había muchos atentados, mataban a la gente, los despachaban, todo. Había muchos toques de quedas, no dejaban salir a las calles. Y muchas veces estos toques de quedas los ponían los mismos terroristas, ni siquiera Sí, las autoridades, claro, ¿no? nos obligaban a hacer eso. Pero si no hacían, ya lo bombardeaban, todo. Hola, yo soy Rafael Palomino y en esta oportunidad vamos a realizar una entrevista a Cruz María Ortega Quispe y tengo 57 años. Bueno, esta entrevista más que nada es acerca del terrorismo. En todo caso, ¿qué hacías o a qué te dedicabas en la década de 1980? En 1980 estaba por terminar quinto año de secundaria en un colegio en Piura. Ah, ok, entonces me comentas que tú en esa época estabas en Piura. Más que nada, ¿de qué manera crees que afectó la época del terrorismo en tu vida? Nos afectó muchísimo porque en esa oportunidad escuchábamos que en Lima había muchos atentados terroristas que ponían bombas y había muchas muertes, entonces vivíamos con ese miedo de que en cualquier momento nos podía pasar algo, entonces sí nos afectó pues por ese miedo que teníamos constantemente. Ah, ok, sí, porque la época del terrorismo es muy preocupante y siempre había caos y había mucha incertidumbre. De conclusiones. El enfrentamiento del Estado peruano y la sociedad frente al terrorismo en la década de los 80 fue muy complejo, en muchos aspectos inadecuado, tanto en términos de prevención como de resolución, y en muchos casos, en vez de solucionar, agravaron en más problemas. Analizando la respuesta a los grupos terroristas, especialmente Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Pacamaru MRTA, se puede identificar que el conflicto surgió por desigualdad social extrema y el abandono de las regiones rurales como Ayacucho, Huancavelica y Apurímac, habitadas mayoritariamente por comunidades quechohablantes. Eh, Tenemos que en ahí sus servicios básicos eran deficientes, la infraestructura y la representación política muy olvidadas. La inacción previa para abordar estas desigualdades estructurales permitió que grupos como Sendero Luminoso aprovechen el descontento social. Una solución efectiva sería implementar un enfoque integral que combine seguridad con desarrollo social, como reformas sociales y económicas, fortalecimiento del sistema de justicia, promoción de la inclusión política y, no menos importante, la reconciliación y reparación.